Buenos días, señoras y señores. Me gustaría hablar sobre algunos retos a los que nos enfrentamos en el terreno de la salud personalizada. Hay algunas palabras clave a las que hacemos referencia cuando intentamos buscar soluciones, como por ejemplo integración, inteligencia, adaptación. Son nociones que intentamos abordar, resolver en base a nuestra investigación y desarrollo y con las aplicaciones que van saliendo. Voy a intentar tener en cuenta estos tres ejes con ejemplos. Si podemos ver lo que se puede conseguir con una plataforma totalmente integrada. Un ejemplo sería uno de los IPs que, por ejemplo, el proyecto Sensation. Por un lado, hemos querido desarrollar algunos sensores, nanosensores o microsensores. Luego hemos pasado a áreas de aplicación, áreas médicas. Y la idea final fue conseguir una plataforma integrada para proporcionar servicios. Después voy a hablar de algunas ideas nuevas que estamos intentando desarrollar en relación con sistemas de salud personalizada inteligentes y adaptables y cómo podemos adentrarnos en marcos de redes de biosensores abiertas e interoperables. Relacionaré esto con la manera en que un médico, por ejemplo, un profesional, puede insertar la inteligencia en estos sistemas. Esta es una de las zonas más interesantes que vamos a ver en años venideros. El estatus de la P-Health, es que han salido una serie de sistemas. Hemos adoptado redes de sensores para una monitorización ambiental y fisiológica multiparamétrica. Hay distintas áreas y esfuerzos realizados a nivel de, por ejemplo, monitorización no obstrusiva, teniendo también en cuenta el tema de los costes, la fiabilidad de los sensores, la calidad de los datos y, finalmente, el análisis multiparamétrico que debe hacerse en base a la aplicación, al escenario de aplicación. Hay otros temas relacionados con la visión de salud personalizada, la interoperabilidad, por ejemplo, un área muy difícil, la adaptación de los sistemas, la incorporación de la inteligencia, como mencioné antes, que puede llevar a un mejor apoyo en las decisiones médicas, la calidad de los servicios de salud personalizada, que se puede medir a distintos niveles. La calidad quizás se encuentre a nivel de los datos, pero también a nivel de los servicios, de la eficiencia, de los costes, en todos los lugares. Es un tema difícil, complicado. Luego tenemos los problemas de estandarización y, finalmente, como ha dicho Luciano, la incorporación de los sistemas dentro de la cadena de suministros en el terreno asistencial. Es decir, garantizar que estos sistemas pueden proporcionar una mejor asistencia. Tomemos como ejemplo el proyecto Sensation. Es un buen ejemplo porque ya incorpora una serie de elementos. Vemos el objetivo
del proyecto, tal y como se definió hace 5 años. Vemos palabras claves como, por ejemplo, monitorización, detección, predicción no obtrusiva, económica, a tiempo real del estado fisiológico. En el proyecto, aquí tenemos 2 sensores muy interesantes. Desde los sensores desarrollados, por un lado tenemos el sensor Enovio, un nanosensor que ha sido uno de los éxitos del proyecto. Y vemos también un prototipo del modelo de comunicación, un modelo muy interesante desarrollado por CSEM, este anillo sensor para el dedo. Son ejemplos que se han desarrollado en este proyecto. Hay más sensores, pero les quiero mostrar que la tecnología realmente está avanzando y proporciona nanosoluciones hoy en día, aunque no sea tan fácil como suena. En el campo de las aplicaciones médicas vemos distintas aplicaciones que corresponden a distintas situaciones, por ejemplo, para el tratamiento del insomnio, el diagnóstico OSAS o la hipovigilancia inducida por los fármacos. Esto nos permite tener en cuenta qué tipo de sensor utilizamos. Aquí tenemos un patrón de una red, una estación en casa, un análisis de las señales y el médico, la estación médica. Con estos modelos de comunicación. Y aquí tenemos la aplicación del médico. O sea, pasamos del sensor al registro, a la comunicación y finalmente al análisis. Si quisiéramos personalizar estos sistemas, hay una serie de retos que van de la interoperabilidad a la inteligencia o a la energía. De hecho, tenemos aquí un enfoque para una construcción de redes de biosensores inteligentes reconfigurable. Los elementos